Bueno, empecemos. Bueno, buenas noches a todos. Buenas, Buenas noches. buenas noches. Hola, Bueno, profe, buenas vamos a noches. hablar sobre la capacidad de la sociedad. Miremos. ¿Alguien que me pueda ayudar leyendo el artículo 99 del Código de Comercio? Buenas noches, yo lo quiero leer. Artículo 99. Capacidad de la sociedad. La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad. Estamos leyendo el artículo 99 del Código de Comercio. Ok, bueno, nuevamente, por favor. Artículo 99. Capacidad de la sociedad. La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad de ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad. Ok, gracias. Bueno, entonces, la capacidad de la sociedad se va a determinar por el objeto social, por esas actividades que colocaron en el objeto social. Cuando se crea la sociedad, en ese documento de constitución o estatutos de la sociedad, se establece que la sociedad va a desarrollar unas actividades y esas actividades se determinan dentro de ese objeto social. Y esas actividades, permítame un momento. Y esas actividades que eligieron los socios, que eran las que iban a hacer, son las que podrá ejercer la sociedad. O sea que lo que no se haya establecido dentro de esas actividades, en ese objeto social, no podrá desarrollar la sociedad. Pero la sociedad puede desarrollar aún algunas actividades que sean conexas, que guarden relación con las actividades que estén dentro del sujeto social. Pongamos un ejemplo. Si la sociedad dentro de sus actividades en el objeto social se establece que esas actividades van a ser la manufactura, la fabricación de calzado, cualquiera que sea el calzado, sea de dama, caballero, niño. ¿Ustedes creen que esa sociedad entonces podría colocar un establecimiento comercial, es decir, un almacén para vender ese calzado que ellos fabrican, aun cuando no se haya estipulado dentro de las actividades del objeto social? ¿Qué piensan? Sí puede. Profe, la actividad no es comercial, sino de fabricación, yo creo que no lo pueden comercializar. Bueno, la respuesta sería sí podrían. Sí podrían, ¿por qué? Porque la venta de esos zapatos que fabrica, pues guarda una relación con la actividad de su objeto social, ¿sí? Ahora, otra cosa fuera que la sociedad
dentro de sus actividades la fabricación de calzado y entonces vamos a colocar una venta o un establecimiento, un local de venta de comidas rápidas. Eso sí ya es otra cosa y ahí no habría, digamos, relación y no podrían entonces vender comida rápida porque no sería una consecuencia de la actividad que tiene en su objeto social. ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Dudas? Doctor, Dime. al decir que son actividades conexas, ¿eso no se vuelve subjetivo? O sea, no hay una norma o la superintendencia de sociedades o alguien que le determine a la compañía si ese almacén, siendo que usted es un fabricante de calzado, si ese almacén sí es conexo, porque puede ser subjetivo. Para uno, un abogado es conexo y para otro puede ser que no. Entonces, no sé si eso lo determinan los socios, los accionistas, el representante legal o la superintendencia de sociedades. ¿Quién determina que esa conexidad con el objeto social sí existe? Lo vamos a ir mirando aquí en los artículos siguientes. Cuando veamos dentro de la estructura del documento de constitución de la sociedad, vamos a mirar qué se comprenderá aquellas actividades que guarden una relación con las establecidas en el objeto social. La sociedad puede dentro de su objeto colocar muchas actividades, ¿sí? O sea, no hay un límite que, la sociedad solamente pueda colocar 5 actividades o 2 actividades o 3. No. Dentro de su objeto puede colocar una actividad, 2 actividades, 3 actividades, 15 actividades, 40 actividades, ¿sí? Eso va a depender de los socios al momento de crear la sociedad. Eso va a depender de los socios al momento de crear la sociedad. El número de actividades que quieran desarrollar en su objeto social. Ahora, otra cosa. Los socios pueden decir, bueno, de el objeto social, la sociedad desarrollará las siguientes actividades. 1, asesorías jurídicas y representación judicial y extrajudicialmente. 2, asesorías contables y tributarias. 3, venta de comida rápida. 4, fabricación de calzado. 5, como actividad número 5 puede la sociedad decir que van a tener la venta de ganado. ¿Sí? Venta de cualquier tipo de ganado. Entonces, fíjense que todas esas actividades no tienen por qué tener una relación estrecha entre sí. Lo que dice la norma es que las actividades que vaya a desarrollar la sociedad se hayan establecido dentro de esos estatutos, dentro de ese documento de constitución de la sociedad. Doctor, una pregunta. Normalmente, Te escucho. Se le apagó el micrófono. doctor, cuando dejan el objeto social, uno logra, por ejemplo, evidenciar que es tan amplio, muchas veces manejan hasta temas de importación y de exportación. Entonces, yo pienso que, pues digo, que una de las partes importantes en el proceso de la creación de los estatutos, algo primordial es el objeto social, que es lo que nos permite de ahí en adelante darle como la línea a las otras actividades que se vayan a inscribir en la Cámara de Comercio.
Es que digamos que de esas 10 o 15 actividades que dijeron los socios que iba a desarrollar esa sociedad, de esas 15, al momento de diligenciar el formulario del RUES, el formulario solamente te va a permitir como 3 actividades o 4. Entonces tú puedes colocar ahí algunas, las que tú consideres que sean las principales. Pero lo que va a determinar la capacidad no es eso que se colocó ahí con el código SIU dentro de ese formulario del RUES, porque ahí no caben todas las actividades que pueda desempeñar la sociedad. Lo que va a determinarlo es que en ese certificado de existencia y representación que pide la Cámara de Comercio, diga objeto social. La sociedad podrá, y ahí viene la transcripción de todo lo que dijo la sociedad que iba a desarrollar. No tanto en las 3 o 4 actividades principales que colocaron dentro de del código SIU, ¿sí? Del formulario del RUES, porque ahí no se podrán mencionar todas, y solamente se podrán mencionar algunas, como 3 o 4. Entonces lo que le va a dar validez es lo que está en ese certificado como esas actividades que puede desarrollar la sociedad. Entonces, esa actividad o actividades que pueda desarrollar la sociedad la van a escoger los socios. Ahora, pueda que al momento de crear la sociedad establecieron 3 actividades, pero luego en el desarrollo de la sociedad como tal, pudieron pensar, bueno, tenemos estas 5 actividades, vamos a incluir otras 3 actividades más adicionales. Y eso se hace a través de una reforma de estatutos. Y pueden mantener los que habían pensado inicialmente y agregar otras actividades dentro de ese objeto social. Ustedes debieron ver en la clase de Derecho Comercial que hay unos atributos tanto para la persona natural como para la persona jurídica. Y que dentro de esos atributos de la persona natural está la capacidad. ¿Y cómo se determina la capacidad para la persona natural? La capacidad la determinamos en la persona natural, ¿cómo? Ya se le olvidó. Repite la pregunta, por favor, qué pena. ¿Cómo ¿La edad? determinamos ¿Cuando es la mayor de edad? capacidad? ¿Cómo, Kelly? Cuando es mayor de edad. Exacto, con la mayoría de edad se determina la capacidad. Entonces decimos que una persona es capaz o tiene capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, contraer obligaciones, cuando la persona tiene la mayoría de edad. Trasladando esa situación a la persona jurídica, a la sociedad, vamos a decir que la sociedad va a determinarse la capacidad por su objeto social. O sea, por esas actividades que los socios dijeron que era lo que iban a realizar. Acuérdense que veíamos anoche en la definición de sociedad que los socios establecían, ¿sí?, ponerse de acuerdo o se asociaban para desarrollar una actividad o unas actividades que le generaran unas utilidades. O sea, no se asocian simplemente como para ir a jugar dama china, para ir a jugar parqués, para ir a jugar ludo, ¿sí? Sino que para desarrollar unas actividades que le generen unas utilidades. Entonces, al determinar cuáles van a ser esas actividades dentro de ese objeto social, es decir, la razón de ser
de esa sociedad, eso es lo que les va a permitir tener la capacidad finalmente para poder celebrar los contratos, para poder realizar finalmente los respectivos contratos. Esa es la regla general. Pero resulta que ustedes, me imagino, habrán escuchado en algún momento que toda regla general tiene excepciones o tiene una excepción. ¿Y cuál sería la excepción a esta regla general? La excepción son las sociedades por acciones simplificadas, conocidas como SAS. Las sociedades por acciones simplificadas, o las llamadas SAS, dentro de su capacidad, miremos la norma, aquí tiene una diferencia en cuanto a la capacidad. ¿Ya les aparece la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién me ayuda con el numeral 5? Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. ¿Qué significa eso en castellano? Que las sociedades por acciones simplificadas, o sea, las SAS, pueden, dentro de su objeto social, colocar que van a desarrollar cualquier actividad que la ley permita o que no esté prohibido. Me imagino que ustedes ya habrán escuchado anteriormente que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si no hay una prohibición de ejercer ciertas actividades, podrían realizarlas. Dime, José Miguel. Hola, profe, buenas noches. Tengo una consulta y es cuando, digamos, el Estado o una entidad del distrito va a sacar un contrato y digamos que se tiene el pliego de condiciones, el cual se supone que no inicialmente debe ser no abierto a la comunidad, sino como algo reservado, pero internamente pues se filtra la información. He visto bueno, he conocido casos puntuales, pero no sé si sea legal o no, de empresas que inmediatamente cambian sus objetos, su razón de ser para acondicionarse a sus pliegos de condiciones. Entonces la pregunta va lo siguiente: las empresas, las sociedades, ¿cada cuánto tiempo pueden hacer esas modificaciones? ¿Hay un tiempo establecido? No hay ¿Se puede o no límite. se puede hacer? ¿Eso es legal? No hay O límite. sea, de una noche para otra. Claro, perfectamente la sociedad hoy puede decir, nos reunimos y hicimos una reunión universal y tomamos X decisiones y vamos y llevamos esa acta para que quede inscrita en el registro mercantil, en la Cámara de Comercio, perfectamente, y eso es válido. Eso no tiene nada de, digamos, de que esté por fuera de la norma ni nada de eso. Pensé quizás que tu pregunta iba enfocada más a lo que a veces la prensa amarillista saca como, digamos, como primicias, ¿sí? Y entonces dicen, la sociedad X que tiene dentro de sus actividades que va a desarrollar construcción, obras civiles y todo ese tipo de cosas, el municipio tal le dio un contrato
para manejar el PAE, el Programa de Alimentación Escolar. Entonces, la norma permite que la sociedad por acciones simplificadas pueda desarrollar cualquier actividad que no esté prohibida en la ley, así no esté en su objeto. Esa es una de las bondades que trae esta norma, que le permite a la SAS desarrollar cualquiera de esas actividades que la ley no prohíbe. Entonces, la sociedad X, que tiene dentro de su objeto social desarrollar construcción y obras civiles, se le dio un contrato de programa de alimentación escolar. Es perfectamente válido, ¿sí? O sea, no tendría nada de ilegal. Lo que pasa es que no sé si ustedes han visto que eso ha pasado. Que sale en la prensa entonces con que hay corrupción y no sé qué cosa. No, no necesariamente. Doctor, una pregunta. ¿Qué tan cierto es que en este tipo de sociedades, tanto como los accionistas, no son responsables en cuanto a las obligaciones laborales y tributarias en una SAS? Sí lo son. No es que no lo sean. Después miraremos más adelante cuando hablemos de las SAS, porque eso es un mito. Todas las sociedades responden, y la norma lo dice, no hace distinción, responden los socios de manera solidaria e ilimitada. Y hay jurisprudencia donde la Corte Suprema ha dicho que en materia de impuestos y a creencias laborales, independientemente del tipo de sociedad, los socios van a responder con su patrimonio de forma solidaria e ilimitada. Eso es un mito que la gente piensa, voy a crear este tipo de sociedad porque en este tipo de sociedad yo le voy a hacer conejo a los empleados y a los impuestos. Eso es un mito, porque eso en realidad no sucede. O sea, legalmente no pasa. El que va a incumplir, incumple, independientemente del tipo de sociedad que constituya o que tenga. ¿Cuáles son las ventajas? Las veremos más adelante cuando hablemos de la sociedad por acciones simplificadas. Miraremos las ventajas. En este momento miraremos solo la ventaja del objeto social. Que en el caso de las sociedades en general, o sea, de las sociedades colectivas, de las encomanditas simples, de las encomanditas por acciones, de las limitadas y de las anónimas, la sociedad dice que lo que los socios establecieron como actividades de su objeto social, eso es lo que pueden hacer únicamente. Mientras que para las SAS, los socios pueden haber establecido unas actividades, pero puede desarrollar la sociedad cualquier otra actividad que esté permitida por la ley, ¿sí? Entonces, la regla general es que las sociedades determinan cuáles son esas actividades que quieren hacer. Al momento de constituirse pueden decir, vamos a hacer estas 3 actividades. Después, al cabo de un tiempo, pueden decir, vamos a cambiar las actividades y ampliemos, pongamos 2 actividades más, perfectamente. O pueden decir, ya no vamos a hacer estas 3 actividades, vamos a hacer otras 2 actividades. Dime, César. Profesor, en el ejemplo que usted pone hace un momento de una SAS, que es una constructora, pero que termina ganándose un contrato de PAE, de Programa de Alimentación Escolar, ¿quién lo vigila o quién lo controla? Porque si su objeto principal es ser una constructora, es que eso no tiene... Y si bien usted es una SAS que puede hacer cualquier acto lícito que esté dentro del marco de la ley, eso no quiere decir que la constructora tenga nutricionistas y tenga la experiencia para desarrollar un programa de alimentación escolar. Entonces, ¿quién lo vigila o quién limita que si bien en el ejemplo que usted pone es una SAS y puede hacer un acto legal como el programa de alimentación escolar, pero pues obviamente su objeto principal no se lo va a permitir? Entonces, ¿eso quién lo controla? ¿El gerente? ¿El accionista?
A ver, todas las sociedades ejercen sus actuaciones a través del representante legal. Miremos el artículo 633 del Código Civil para poder ahondar un poco más en la respuesta. Artículo 633, ¿alguien que me ayude a leerlo? Dice el artículo 633 del Código Civil, definición de persona jurídica. Se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. Entonces, como te puedes dar cuenta ahí, las personas jurídicas, las sociedades que son personas jurídicas, son diferentes a quienes la crearon o a quienes la conforman. Entonces, dentro de este ente ficticio, se designa a un representante legal, que puede llamarse en algunas ocasiones presidente, o puede hablarse o determinarse como el gerente. Entonces, ese representante legal es el que va a hacer todas las actuaciones. Ahora, el representante legal va a ejercer todas las actividades que la sociedad contemple dentro de el giro ordinario de sus negocios, ¿sí? Si es una SAS y dentro del giro ordinario de sus negocios está que pueda desarrollar una actividad que no está contemplada dentro del objeto, perfectamente puede hacerlo. La ley lo faculta. Entonces, en cuanto al tema de vigilancia, eso es, digamos que tiene muchas aristas. ¿Por qué? Porque yo puedo ver una cosa desde el punto de vista político, que es el que siempre sacan en las noticias. Entonces, bueno, para eso existen las veedurías, para eso existen las IAS, la Contraloría y toda esa cantidad de entidades terminadas en IAS, ¿sí? Y a nivel de sociedades, de todas las sociedades, pueden estar sujetas a vigilancia y posterior control de la Superintendencia de Sociedades. Pero es que la Superintendencia de Sociedades va a entrar a vigilar unas sociedades cuando tiene conocimiento la sociedad, la superintendencia tiene conocimiento de que la sociedad no está cumpliendo con lo que ordena la ley que deben hacer las sociedades, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco durante el módulo. Entonces, cuando hacía el comentario, me refería era a, digamos, a los titulares amarillistas, como si eso fuese un pecado, como si eso fuese un delito. Y no es ninguna de las anteriores, ¿sí? Porque la ley dice que la sociedad por acciones simplificadas puede desarrollar cualquier actividad que la ley le permita. Ahora, que ustedes digan, bueno, eso debiera ser así, ya eso es otra cosa. Pero es mi deber enseñar lo que dice la norma y explicar de que a veces en la, por decirlo así, en la vida cotidiana, en la realidad, en la vida real, a veces las cosas no son como aparentan ser. Porque voy a poner otro ejemplo. Resulta que las sociedades de capital, o sea, las sociedades del tipo anónima, la en comandita por acciones, las sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas, o sea, las SAS, resulta que tienen una figura que se llama el velo corporativo. ¿Y qué es el velo corporativo? El velo corporativo es que nadie tiene por qué saber quiénes son los socios o accionistas de esa sociedad. ¿Cuáles son las únicas sociedades donde va a aparecer en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio quiénes son los socios? Va a aparecer en la sociedad colectiva
en la sociedad en comandita simple y en la sociedad limitada. Son las únicas donde va a aparecer quiénes son los socios y qué participación tienen dentro de la sociedad. Es decir, la sociedad limitada tiene 500 cuotas sociales y son 5 socios, cada uno tiene 100 cuotas sociales. Entonces va a decir, Pedro tiene 100 cuotas sociales, María tiene 100, José tiene 100, Jesús tiene 100 y Miguel tiene 100. Pero en las sociedades anónimas, en las sociedades en comandita por acciones y en las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, que son las que más abundan, las sociedades SAS son las que más abundan hoy. Van a tener el 5 de diciembre 13 años de existir. Entonces, en estos tiempos, muchas sociedades se han creado, la mayoría, miles, se han creado bajo esta figura societaria. Y muchas otras que ya existían antes de la norma se transformaron a la sociedad SAS, a la sociedad por acciones simplificadas. Entonces, esta figura del velo corporativo impide que las personas sepan quiénes son los socios o accionistas. Entonces resulta que José Miguel Toro le envía un derecho de petición al representante legal de la sociedad X. Señor representante legal de la sociedad X, infórmeme quiénes son los socios o accionistas de la sociedad. El representante le va a decir, señor José Miguel, en virtud del velo corporativo, no puedo revelar tal información sin una orden judicial. Si no hay un juez que lo esté ordenando, yo no puedo revelar esa información. ¿Por qué? Porque hay una protección del habeas data, una protección de datos. Me imagino que ustedes ya han escuchado ese término, ¿verdad? Que es un derecho fundamental, el habeas data. Si no estoy mal, creo que es el artículo 15 o el 16 de la Constitución Política. Entonces, esa protección de datos está por encima de cualquier deber que tenga las IAS o que tenga cualquier veeduría, porque es que esto es un derecho fundamental, la protección de datos. Así como voy a hacer un paréntesis para hacer una analogía. Por ahí vi que en esta semana, bueno, no sé por qué, pero estaba fuera del país y volví el domingo en la noche. Y vi que habían unas escaleras, no sé en qué parte de la ciudad, pintadas con la vaina de la comunidad LGTBI, el arco iris, que se apropiaron de los colores del arco iris. La comunidad LGTBIQ y todas las letras del abecedario. Entonces, no sé qué situación sucedió, como que le hicieron, rayaron algunas de esos colores o algo así. Es lo que vi, y han puesto el grito en el cielo por eso, porque es una discriminación y están violando el derecho a la igualdad de estas personas, ¿cierto? Así como se protege el derecho a la igualdad, es decir, a no ser discriminados a las personas que pertenecen a esa comunidad, también en el mismo rango está el derecho de protección de datos. Quizás nosotros no vemos tan seguido que se hable de la protección de datos en los medios de comunicación, pero es un derecho fundamental. Y seguramente ustedes vieron en teoría constitucional o en derecho constitucional, debieron haber visto que hay unos derechos fundamentales primarios o de primera generación, que son los del artículo 11 al 41. El derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho de petición, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de culto, el debido proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay hasta el 41, hay varios, ¿cierto? Entonces, todos esos están en la misma calidad, en el mismo rango. Entonces, estas sociedades tienen ese velo corporativo, que es una protección de datos, protección de la información de quiénes son los socios o accionistas. Pero resulta que entonces yo puedo pedir la copia, porque como es un registro público, yo puedo pedir la copia del documento de constitución de esa sociedad X, de esa sociedad X SAS. Y veo que
en el momento de constituir esa sociedad, que quizás el señor Pepito Pérez era uno de los socios fundadores. Era uno de los socios fundadores, y entonces eso hace 10 años, y hoy ese Pepito Pérez hace parte de la entidad con la cual esa sociedad X celebró un contrato. Y entonces no sabría uno, ese Pepito Pérez, en qué momento vendió la participación dentro de la sociedad. Porque como hay un velo corporativo, es decir, hay una información reservada que no se puede revelar sin una orden judicial, el señor Pepito Pérez pudo haber hecho parte de la sociedad al momento de constituir la misma, y al cabo de un mes, 6 meses o un año, vender sus acciones perfectamente. Y la gente no tuvo por qué haberse dado por enterada. ¿Por qué? Porque eso es algo reservado de la sociedad. Eso es algo interno de la sociedad, y eso no aparece en los registros, en el registro mercantil. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones no necesariamente hay que mirarlas como que sea un acto de corrupción. Porque ahora, si ustedes se van a la norma, muchas normas administrativas, el Código General del Proceso y varias normas hablan sobre, digamos, que no puedan conocerse procesos o contratar dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y 1º civil. ¿Sí? Entonces, si la persona hizo parte hace 10 años de esa sociedad, no significa que quede vetada. No significa que no pudiera esa entidad celebrar un contrato con esa sociedad. Ahora, que ustedes de pronto digan, bueno, pues no sería moralmente lo mejor, o éticamente no debería ser así, bueno, ya eso es otra cosa. Pero desde el punto de vista de la ley, no es ninguna infracción ese tipo de cosas. Digamos, no habría ninguna violación a las normas, porque las sociedades perfectamente pueden ir cambiando los socios. Y como decía, ese velo corporativo va a permitir que haya una reserva de quiénes son los que integran esa sociedad, quiénes son los que hacen parte de la misma. Y tampoco va a aparecer qué porcentaje de participación tiene cada uno de ellos dentro de esa sociedad. ¿Alguna pregunta o aporte o comentario? Doctor, eso indica que en el momento en que muchas veces se expiden los certificados de existencia y representante legal en el caso de las SAS, esto aquí por ese velo que hay no se ve reflejado, que es lo que normalmente uno ve, el número, la cantidad de las acciones y quién es el representante legal, ¿no? Exacto, y va a decirte cuánto es el capital, pero no quiénes son los socios ni qué porcentaje tiene cada uno. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Una pregunta. Dime. En el habeas data también está amparado para que el ciudadano se le proteja el celular, para que la policía no ande chismoseando el celular a los ciudadanos, o sea, o está permitido eso ante la ley. Pues la protección de datos significa que hay que proteger la información de la persona, sí, que no, y digamos el procedimiento policial, dentro de esos procedimientos policiales, la policía no tendría por qué exigir que el ciudadano le exhiba el teléfono, que es lo que a veces
uno escucha que sucede con estas aplicaciones de transporte, Uber, Bit y todas esas, que por ejemplo no llegan al terminal o al aeropuerto. Entonces, eh, digamos, si van hasta el aeropuerto, ustedes saben que cuando uno llega al aeropuerto para salir, para abordar los aviones, toca por el segundo piso, toca subir el puente. Entonces, lo que ellos alegan es que si lo suben a la persona y la dejan como si fuese un familiar o un amigo, entonces después el policía viene y le pregunta a la persona que se va del carro, quién la trajo, cómo se llama y cosas así. Y entonces a veces la persona se puede poner nerviosa y dice, no, vine en un Uber. Y entonces ese policía por radio le avisa al que está más adelante, el carro de placa tal es un Uber. Y entonces se lo inmovilizan, ¿sí? Y ahí, digamos, estarían violándole los derechos a esa persona, porque, digamos, no podría el policía decirle al conductor del carro, oiga, muéstreme el teléfono, a ver si tiene la aplicación de Uber o no. Entonces se volvería, o se vuelve muchas veces, la palabra del policía contra la del conductor. Que usted es un Uber, que no soy un Uber, demuéstreme que soy un Uber, bueno, muéstreme el teléfono, ¿sí? Entonces, ahí sería la situación que, a mi modo de ver, se podría considerar como una violación del derecho a la protección de datos de la persona, del ciudadano como tal. Lo que pasa es que nosotros no vemos o no escuchamos tanto que se abogue o que se mencione mucho por la protección de la habeas data, ¿sí? Pero el habeas data es un derecho fundamental igualito que el derecho a la igualdad, o que el derecho de petición, o que el debido proceso, que los otros, que el derecho a la vida. Y es igualito, está en el mismo rango, no está ni por debajo ni nada, está en el mismo rango. No sé si con eso te aclaré la duda, Miller. Sí, doctor, o sea, claro, pero quiero saber si existe sanción para los agentes que incurran en esa modalidad. Claro, puede poner la respectiva denuncia en el Ministerio Público, la Procuraduría, para que abran la respectiva investigación por ese tipo de procedimiento. Por ejemplo, Doc- si tú Doctor, por vas en una ejemplo, bicicleta, tú vas en una bicicleta, la bicicleta no tienen registros públicos, no son como las motos o los carros. Tú vas en una bicicleta, se presume que tú eres el dueño. El policía, por más policía que sea, no tiene por qué decirte, oiga, Miller, muéstreme la factura donde diga que usted compró esta bicicleta. Se presume que es tuya, igualito que el celular. Tú cargas tu celular, no hay ninguna tarjeta de propiedad que diga que el teléfono marca tal, serial tal, es propiedad de Miller. No, porque no hay registro público. Ah, que eso puede borrarse, que los operadores cuando se lo roban reportan el número ese, ¿cómo que se llama? Se me olvidó el nombre ese. ¿El email? El email, sí, ese, el email, pero eso no significa que sea un registro público, como el de los vehículos, como el de las motos y los carros. Entonces se presume que el que tiene el artículo, que el que tiene la cosa es el dueño. Entonces, si yo tengo el teléfono, se presume que yo soy el dueño del teléfono. No tendría por qué decirme, demuéstreme que usted es el dueño del teléfono. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, buenas noches. Es que aún estoy un poco confusa con lo del velo corporativo. Es decir, que todas las manejan
esa opción de lo corporativo. Se te escucha Es que entrecortado. la verdad tengo duda porque, digamos, en ocasiones yo he solicitado, no sé si es ahí donde se evidencia la información, pero me doy cuenta que el capital... Aló. Repite otra vez la pregunta, porque es que al principio se te escuchó entrecortado. Es que no tengo claro aún lo que usted nos está explicando del velo corporativo. O sea, ¿todas las SAS lo manejan Claro, o algo? todo ese tipo de sociedad, tanto las SAS como las sociedades anónimas y las sociedades comanditas por acciones. Pero cuando me refiero al velo corporativo, me refiero es a, por ejemplo, a revelar quiénes son los socios, quiénes son los accionistas de la sociedad. No están obligados que si le preguntan, lo respondan, listo, no hay problema, pero no están obligados. Es como, por ejemplo, Entonces, cuando uno solicita muéstrame un el celular certificado, y tú le muestras el celular, tú se lo muestras porque tú quieras, no porque él esté facultado para exigirte que tú se lo muestres. Tú se lo muestras porque a ti te dio la gana, porque tú quisiste. ¿Sí me entiendes? de acuerdo, profesor, pero entonces, ¿por qué cuando uno solicita un certificado de Cámara de Comercio, aparecen los nombres de los socios, aparece el documento de identidad? Eso No, es lo que me... los socios no. Aparece el representante legal y el suplente y la cédula de ellos, porque es quien está representando a la sociedad. Y si hay junta directiva, va a aparecer los nombres de los miembros de la junta directiva. Y si tiene revisor fiscal, va a aparecer el nombre del revisor fiscal, porque es la forma de hacer publicidad de esos actos. Eso se llama el principio de oponibilidad de los actos del comerciante. Entonces, ¿cómo se enteran los terceros, más allá de la sociedad, los que están por fuera de la sociedad, que Pepito Pérez es el representante legal de la sociedad X? La única forma de demostrarlo, como lo dice la norma, como dice el Código de Comercio, es con el certificado de existencia y representación legal. Por eso, si Pepito Pérez renuncia a la representación legal, renuncia a ser el gerente, mientras no haya la inscripción de la persona que lo está reemplazando, él va a seguir figurando como el representante legal, como el gerente. Entonces, no, por ejemplo, no va a surtir ningún efecto que Pepito Pérez salió de pelea con los socios de la sociedad, los mandó para allá, para la Quinta Porra, y fue a la Cámara de Comercio y radicó una carta diciendo: señores, Cámara de Comercio, por medio de la presente, me permito informarles que a partir de la presente renuncio de manera irrevocable al cargo de gerente de la sociedad tal. La Cámara de Comercio le recibe la carta y le cobran la inscripción del documento, pero no significa que eso sea válido, eso no va a producir ningún efecto. Y le cobran 200 y pico mil pesos que vale la inscripción de cada acto. Lo que va a producir efecto para que ese Pepito Pérez deje de responder y deje de ser el representante legal es que la sociedad realice la reunión, realice la asamblea de accionistas, la junta de socios, y designen entonces o digan dentro de esa acta que se acepta la renuncia de Pepito Pérez y se designa a fulanito de tal como el nuevo gerente de la sociedad. Entonces, cuando esa acta se llevó a la Cámara de Comercio y quedó inscrita ahí en el registro mercantil y aparece en el certificado que a partir de tal día, fulanito de tal es el representante legal, a partir de ese momento es cuando produce efectos legales la renuncia de Pepito Pérez. Es decir, ya Pepito Pérez dejó de responder y empieza a responder fulanito de tal a partir de ese momento. ¿Sí? Entonces, es la forma como tienen los terceros de enterarse que ya Pepito Pérez no es el gerente, sino que ahora es fulanito de tal. Porque imagínense que llegara fulanito de tal a celebrar un contrato
con Ecopetrol. Y entonces, ¿qué es lo menos que van a hacer los encargados en Ecopetrol? Le va a decir, bueno, señor fulanito, tráigame el certificado de la Cámara de Comercio donde aparezca que usted es el representante legal. Entonces, mientras no aparezca ahí, la persona no está representando a esa sociedad. No está haciendo los actos en nombre de esa sociedad. Por eso se habla que es el principio de oponibilidad, es decir, de publicidad de esos actos. Entonces, ¿cómo los terceros, quienes están fuera de la sociedad, se enteran? Con la inscripción en el registro para que aparezca ahí que ese fulanito de tal, identificado con la cédula tal, es el representante legal y que los miembros de la junta directiva son Pedro, María y Juan, que José es el revisor fiscal. Pero en ese certificado no va a aparecer quiénes son los socios o accionistas. ¿En qué sociedades sí va a aparecer? En las sociedades limitadas va a decir, José tiene 5.000 cuotas sociales que corresponden a 5 millones. María tiene 5.000 cuotas sociales que corresponden a 5 millones. Ahí en la sociedad limitada sí va a aparecer quiénes son los socios. Y en las colectivas y en las encomanditas simples. ¿Ok? ¿Alguien estaba levantando la mano? ¿Alguna otra pregunta o duda? No, señor. ¿Queda claro entonces frente a la capacidad de la sociedad, la regla general y entonces la excepción que se vuelve la SAS, que la SAS viene siendo entonces la excepción a esa regla general? Voy a decir algo, Jenny. Tiene el micrófono apagado. Ya quedó resuelta la inquietud. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, como mencionaba, la capacidad de la sociedad se determina de esa forma. Bueno, lo que me interesa que de pronto que quede claro es, cuando hago de pronto esas comparaciones con estas situaciones que aparecen a veces en la prensa, en la televisión y que pues son bastante amarillistas, lo que yo invito, que es mi deber como docente y como abogado, es a que no hay que tragar entero y que hay que analizar desde el punto de vista para el cual nos estamos formando, y es como abogados. ¿Sí? O sea, la situación más allá, de pronto, de como lo muestre el titular de la prensa, que el municipio tal celebró un contrato del programa de alimentación escolar con la sociedad X que tenía un objeto diferente o dentro de sus actividades diferente a lo que tenía que ver con este tipo de programas, es primero preguntarse, bueno, ¿qué tipo de sociedad es? Si es una SAS, la ley se lo permite. Entonces no significa que estén haciendo nada indebido o que estén violando la norma. A ese tipo de cosas son las que yo los invito a que analicemos y no traguemos entero, como muchas veces puede suceder, de que quizás uno reciba una cadena por las redes sociales y uno la circula sin de pronto analizar qué tan cierto es, porque resulta que a veces en esos memes y en esas cadenas que se vuelven virales hay verdades a medias, y esas verdades a medias
hacen más daño que beneficio. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno mira el tema de, digamos, de lo que pasó últimamente con los bloqueos y las protestas, ¿sí? La Constitución permite que las personas puedan salir y protestar y puedan rechazar, digamos, las propuestas del gobierno y tal. Eso es válido, está en la Constitución, es un derecho humano. Pero eso no significa que pueda generarse esas situaciones en unos abusos del derecho, que trate de volverse una anarquía. Y de pronto quizás los que sean contemporáneos conmigo o un poquito mayores que yo recordarán que hasta hace unos años, cuando se imponía un toque de queda, nadie salía a la calle. Y yo no sé por qué últimamente se ha vuelto desafiar la autoridad. Entonces me paso por la faja la orden del toque de queda y yo salgo para la calle. Independientemente por la razón que fuera el toque de queda, si uno estuviera a gusto o no estuviera a gusto con la decisión que tomó el mandatario local, porque al final quien saca el toque de queda es el respectivo alcalde, no es ni siquiera el gobernador ni el presidente. Entonces, ese tipo de cosas son los que yo recomiendo, yo llamo como que analizar y no dejarse seguir por el impulso de las redes sociales y de situaciones que van en contra del mismo Estado social de derecho. Antes de darle la palabra que la estaba pidiendo ahorita, en estos días, analizando pues la situación de las marchas, los bloqueos y todo eso, analizaba algo. Y estamos celebrando 30 años de la Constitución política, que trajo muchas reformas, ¿sí? Trajo muchas reformas a cómo se veía la concepción de los derechos de los ciudadanos en la Constitución de 1886. Pero he visto que de pronto se está haciendo una mala interpretación del texto constitucional, porque es que al final la Constitución es letra muerta. O sea, si uno lo analiza, la Constitución política de un país, cualquiera que sea, no solo de Colombia, de cualquier país del mundo, es una colcha de retazos, ¿sí? Son puros principios y dogmas que por sí solos no cobran vida. Realmente la vida a la Constitución política se la dan los jueces cuando dentro de esa jurisdicción constitucional toman decisiones para hacer valer esos postulados y cuando se desarrollan normas que buscan el cumplimiento de los principios y postulados de la Carta Política. Por ejemplo, desde el año 91 hasta el 2011, por 20 años, el derecho de petición estaba consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, pero no estaba reglamentado. Hasta la 1437 del 2011, o sea, hasta el CEPACA, cuando se introducen entonces unas reglas para el ejercicio de ese derecho de petición, de ese derecho fundamental. Y luego se modifica o se regula aún más con la ley 1755 de 2015. Pero fíjense cómo cobra vigencia con la ley 1755 de 2015 el artículo 23 de la Constitución Política. Y lo mismo sucede con el habeas data. Sí, en el texto de la Constitución está, artículo 16, la protección de datos y tal. ¿Cuándo viene a cobrar vigencia? En el 2012 con la 1581, con la ley 1581, cuando entonces se le da esa protección a esos datos de la persona, a ese buen nombre que tenemos derecho. Y así sucesivamente, cualquiera de los derechos fundamentales que ustedes quieran analizar de esos de primera generación, del 11 al 41.
Entonces he analizado algo y es que se nos ha enseñado que somos sujetos de derecho. Y entonces, como somos sujetos de derecho, tenemos que simplemente reclamar del Estado: tengo derecho a tal cosa, tengo derecho a tal otra cosa, tengo derecho a tal otra cosa, tengo derecho a tal otra cosa. Y he analizado y llego a la siguiente conclusión. ¿Qué nos diferencia a nosotros de las sociedades de los países desarrollados o los países del primer mundo? Que en los países del primer mundo, así como los ciudadanos son sujetos de derecho, también son sujetos de cumplir con los deberes. Entonces yo tengo deber como ciudadano a respetar las normas de tránsito. Si yo soy ciclista y tengo una vía demarcada, la ciclorruta, donde debo transitar, ¿por qué diablos yo me debo bajar a la vía pública, a la calle, si tengo una vía demarcada para transitar como ciclista? Yo sé que de pronto alguno ahorita me decía, pero es que resulta que el código de tránsito terrestre automotor dice tal cosa y no sé qué, y entonces el carro tiene que apartarse y estar a 1,5 metros del ciclista y no sé qué, porque es la parte débil en el actor vial más débil en esa relación. Sí, todo eso es cierto, pero yo debo cumplir con los deberes como ciudadano. Si hay un sitio adecuado destinado para arrojar la basura, porque yo la tengo que colocar en otro sitio diferente. Si hay una clasificación de la basura, ¿sí?, el reciclaje, porque yo no tengo que cumplir con esos programas de reciclaje. O sea, no sé si de pronto me están cantando. Simplemente decimos, es que tengo derecho a que el Estado me proporcione educación, tengo derecho a que el Estado me proporcione salud, tengo derecho a que el Estado me proporcione tal cosa. Y yo tengo el deber de cumplir con mis deberes como ciudadano y también tengo el deber de pagar impuestos. Esa es la diferencia con esos países, que nosotros tenemos la mal llamada malicia indígena, la cultura del atajo, de que el todo vale, de que yo me meto por aquí y entonces el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá, como dice la canción, ¿sí? Y entonces a nosotros eso nos parece algo folclórico. Eso es lo que nos tiene a nosotros en el subdesarrollo. Eso, ese tipo de situaciones. Cuando nosotros como sociedad entendamos que así como exigimos, también tenemos que dar, ese día las cosas empezarán a cambiar. Porque es que no podemos esperar que la corrupción que acampa en este país por todos los lados cambie desde arriba, cambia desde abajo. Desde abajo cambian las cosas, no necesariamente desde arriba. Y ahí es donde siempre nos quedamos esperando y es donde esperamos que llegue un Mesías. Y todos los latinoamericanos pensamos de la misma forma y por eso algunos países de la región están jodidos con dictadores. ¿Por qué? Por esa forma de pensar, porque pensaron que una persona que llegara siendo el Mesías tenía que llegar a salvar el país. No, es que el país cambia porque yo cambio. No porque yo espero que el que llegue a gobernar sea el que tenga que cambiar las cosas. ¿Sí? No sé si de pronto me he hecho entender. Y lo digo como una, digamos, como un análisis que he hecho de la sociedad, de lo que vivimos como sociedad. Y cuando yo escucho en estos días, creo que era ayer o antes de ayer, que escuchaba en radio, en la mañana, que ya la primera línea salió a decir que iban a hacer un partido político. Entonces, estaba de acuerdo con los que estaban hablando en la radio, que decían, bueno, pero es que en este país se ha vuelto de que la gente viola la ley, comete delitos y luego quiere ir a exculpar sus delitos con la política, a meterse en la política para entonces lavar cualquier delito que haya cometido. Desafortunadamente es así, se ha ido haciendo así. Cuando uno mira desde el surgimiento de las primeras guerrillas de origen liberal, por allá de la década del 40. Y uno empieza a mirar Guadalupe Salcedo. Lean sobre Guadalupe Salcedo, sobre Manuel Marulanda, sobre Tiro Fijo, antes de que fundara la FARC. Eran de las guerrillas liberales. ¿Y qué buscan las guerrillas liberales? Una alternancia en el poder porque los conservadores llevaban 40 años ganando las elecciones ellos. 40 años, a principios del siglo XX. Y entonces ellos se formaron
Realmente cuando uno mira la historia del país en los últimos 200 años, que estábamos hace 2 días festejando el grito de independencia, en estos 200 años, el único periodo que hemos estado prácticamente pacífico fue durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Del resto, hemos estado en violencia, violencia y violencia y violencia y violencia, cuando no es de un lado es del otro, y se recicla la violencia, y esa forma de reciclar. Analicen la historia de Europa durante el siglo XX. 2 guerras mundiales devastaron a todos los países de lo que hoy son potencias. Y miren si han vuelto a haber guerras mundiales, si han habido esos conflictos bélicos nuevamente en Europa. ¿Por qué? Porque las sociedades se fueron transformando, fueron entendiendo y aprendiendo que por la violencia no se conseguían las cosas. Y cuando yo veo que estas personas de la mal llamada primera línea, después de hacer destrozos, violar una norma y una cantidad de barbaridades, dicen que van a hacer política para que entonces, como al hacer política, no los puedan tocar y reclamarle por los daños y por los delitos que hayan cometido algunas de estas personas. Entonces yo digo, ¿cuándo vamos a aprender como sociedad? La política cualquiera puede hacerla, pero es que para hacer política yo no tengo por qué ir a hacer un delito, a hacer algo indebido, para que luego llegar a la política. O sea, ¿por qué llegar a la política de esa forma? No todos los políticos llegan de esa forma, pero si uno mira, hay muchos ejemplos. Desde el partido que fundó el M-19 cuando lo indultaron, hasta hoy. Hay muchos ejemplos y son malos precedentes negativos, que desafortunadamente van pasando las generaciones y los mismos errores se siguen cometiendo. Exactamente los mismos errores. O sea, no aprendemos del mal del narcotráfico, no aprendemos de todos los males que han habido durante este tiempo. No, con eso no quiero, digamos, hablar de ninguna ideología política, de ningún partido específico, nada, simplemente un análisis como abogado, como defensores que debemos ser de la norma, de las leyes. Algo que también a veces me llama la atención, porque pues en las redes sociales tengo algunos que han sido estudiantes míos, entonces veo cómo de manera jocosa se ponen a despotricar de la justicia. Entonces yo les digo por el interno, mira, eso no te queda bien, eso te queda mal, porque si nosotros los abogados hablamos mal de la justicia, atacamos la justicia, ¿qué podemos esperar de los que no son abogados? El concepto en que nos tengan. ¿O es que acaso ustedes han visto algún médico que se va a expresar mal de su gremio? ¿Cuándo un médico va a hablar mal de otro médico? Seguramente que entre ellos, cuando hacen sus juntas, entre ellos despotricarán de los colegas que cometen errores, ¿cierto? Pero entre ellos, pero fuera del gremio de ellos, uno no va a ver que un médico diga, es que el otro médico estuvo mal. Eso, o sea, eso no se ve, porque el abogado tiene que ser el gremio más desunido. ¿Por qué? O sea, es como algo que me queda a mí en el ambiente y siento que es una obligación moral de transmitirlo. El abogado debe velar porque la profesión se considere digna, porque no se ataque la profesión. ¿Qué tal ustedes ya como estudiantes están en capacidad, ya terminando tercer semestre, están en capacidad de que escuchen a un familiar, a un amigo que les mame gallo, diciéndole, es que estás estudiando para ser ladrón, o todos los abogados son ladrones? No, hay que salir a defender, porque si nosotros no creemos en lo que estamos estudiando, entonces nos lleva al que nos trajo, porque si uno no cree en lo que uno piensa que va a ser su forma de, digamos, de defenderse o de poder conseguir logros personales graves. Bueno, eso se los dejo ahí a manera de reflexión. Dime, Jesús Martín o Martínez. Doctor, buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros. Retornando, bueno, gracias por la pequeña charla. Es un poco aterrizada a lo académico
y social y tiene mucho con lo que está sucediendo en nuestro país. Le agradezco, muy amable, personalmente. Me quiero referir al tema inicial cuando levanté la mano. ¿De la capacidad? Doctor, en nuestro país es muy común, aclaro, que en algunos medios, noticieros, periódicos, ahorita con las famosas redes sociales, abro comillas, algunos periodistas jueguen el papel de fiscal, juez, CTI, fiscalía. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque pues la interpreto de la manera, doctor, porque pues cuando hablamos de que la justicia, los elementos, de las noticias falsas, de las cadenas de desinformación, afectan desafortunadamente, nos afectan como sociedad, a diferencia del tipo de actividad económica o actividad en la que nosotros nos estemos desempeñando, ¿sí? Eso como primera medida. Segundo, doctor, pues si usted me lo permite, haciendo énfasis o alineándome de alguna manera a lo que usted en esa introducción magistral nos hizo. Desafortunadamente, la historia nos dice que hace muchos años, prácticamente desde nuestro tiempo como república independiente, han habido choques culturales, sociales, que han generado inconformismos, ¿sí? Y me voy al punto que usted decía, doctor, cuando hace unos años, un toque de queda, una ley seca, había de una u otra forma un respeto hacia la sociedad, hacia la figura de lo que representa la ley, el que está investido de la ley como tal, o sea, llámese policía, ejército, etcétera. Hoy en día se ha perdido desafortunadamente ese respeto. Yo diría que está inculcado por las nuevas generaciones que quieren de alguna u otra forma únicamente hacer valer sus derechos y aquellas obligaciones que tenemos como ciudadanos. Abro paréntesis nuevamente, doctor, cuando usted decía que exigimos de una u otra manera, o la sociedad exige como sociedad, de que la corrupción se maneje o se controle desde el aparato legislativo o desde el órgano del Estado, pero si nosotros como padres no enseñamos o le enseñamos malos hábitos a nuestros hijos, a mentir, a no presentar una tarea, a hacer algo indebido, pues es una forma en que lo estamos enseñando como en algún momento va a ser parte de la sociedad, a que eso está bien y que lo va a llevar al camino al éxito, pero y respetando las normas y respetando la ley y respetando lo que está estipulado, ¿sí? Entonces nosotros como sociedad nosotros como estudiantes de derecho, usted bien lo decía, debemos tener esa convicción, o por lo menos trato de tenerla, ¿sí? De que lo que estoy haciendo es un aporte y personalmente un docente que nos dio clase en segundo semestre, él decía que los abogados, no digo somos porque pues, estoy en formación, los abogados tienen o se denominan como los ingenieros de las leyes, ¿sí? Los ingenieros de las leyes. Él decía que los abogados tienen ese compromiso social de reformar para bien la ley, para mejorar el funcionamiento de nuestra sociedad como tal, ¿sí? Y pues doctor, muchas gracias, ese era mi aporte. Espero que usted continúe de esa manera dándonos ese tipo de experiencias y aportándonos a nuestra formación como futuros abogados. Muchas gracias. Lo digo porque acabé de llegar el domingo de España. Estuve allá 2 semanas por un asunto de mi maestría. Y veía y comparaba las sociedades europeas con nosotros.
Y decía, bueno, pero es que al final no es que sea mayor diferencia y nosotros reclamamos que el Estado sea más garantista, que sea más asistencialista, que hayan, por ejemplo, para las personas que no tienen la capacidad económica, un apoyo económico, ¿sí? Y se ha venido en los últimos años avanzando, no quizás como desearíamos como sociedad, pero se ha ido avanzando poco a poco, ¿sí? De pronto, si vemos los tipos de programas sociales que hay, que son poquitos, ¿sí? Lo que pronto se dan en estos programas de familias en acción y ese tipo de apoyos económicos, pero por lo menos existen, ¿sí? Por lo menos existen. Y veía y comparaba qué tan difícil es, por ejemplo, alguien en España ser independiente. Allá el 90% o más de la gente laboralmente activa tiene que ser empleado. Mientras que aquí en Latinoamérica nos meten la idea todo lo opuesto, a que hay que generar empresa, a que hay que ser independiente, a que nos va mejor muchas veces siendo independiente. Y comparaba que nuestro sistema en algunas cosas está mejor que el de ellos. Aquí, como independientes, se puede ganar muchas veces mejor que como asalariado. Y allá la gente prefiere mejor ser asalariada. ¿Por qué? Porque es muy complejo y el sistema está diseñado de tal forma que la persona sea independiente le quede muy difícil, pero muy difícil. Entonces la gente, lo más fácil, optar por conseguir un empleo donde le paguen 1.000 euros por el salario mínimo y que una persona se gane 4.000 o 5.000 euros, que fuera un salario alto allá, es muy difícil, o sea, no es común. Mientras que aquí, si lo comparáramos con nuestro contexto, una persona aquí que se gana el salario mínimo, ¿sí? Y creo que hay como 4 millones o más que se ganan el salario mínimo según la cifra del DANE, pero si uno mira, aquí un profesional medianamente se está ganando 3 y 4 veces un salario mínimo. O sea, si lo miráramos en la proporción de los ingresos, no es tan mal. Ahora, que nosotros en algunas cosas nos cobren como los países avanzados, por ejemplo, en el tema de la gasolina, que pudiera costar menos, que en el tema de los peajes, que debieran costar menos, que debiéramos tener una mejor infraestructura vial y ese tipo de cosas, todo eso es cierto. Pero cuando uno empieza a analizar y a mirar, no es que estemos tan mal. Y veía, por ejemplo, es muy económico estudiar en España una maestría o un doctorado. Un doctorado cuesta 300 euros por año y son 4 años. Saquen la cuenta en pesos colombianos, estamos hablando de 5 millones de pesos. Un doctorado, ¿cuánto vale un doctorado en cualquier universidad aquí en Colombia? No baja de 80 o 100 millones. Los mismos 4 años. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que allá mucha gente no lo hace y lo aprovechamos, somos los latinoamericanos, porque allá la gente, ¿de qué le sirve meterse a hacer un estudio de maestría o de doctorado si va a terminar en un trabajo de oficina donde va a ganar 1.500 euros? No le va a valer, o sea, no va a haber la retribución del esfuerzo académico, porque no tanto es económico, sino el esfuerzo académico de hacer ese estudio, de sacarlo adelante, si no va a tener tantas posibilidades de que eso le redunde en mejores ingresos, a menos que la persona se dedique a la docencia. Ahí sí le ve el fruto, porque gana mejor, va a ganar mejor, o sea, gana mucho mejor que acá. Entonces, ese tipo de cosas uno las analiza y nos comparamos de pronto con ellos, en que nosotros tenemos números de doctores menos que ellos, sí, pero ¿cuántos profesionales tenemos nosotros? Yo creo que si nosotros miramos, aún con todas las falencias de nuestro sistema educativo, nuestra población es estudiada y tiene, digamos, posibilidades muchas veces de ir escalando laboralmente y de ir mejorando. Y yo sé que aquí muchos de ustedes estarán en entidades públicas donde al momento que vayan y lleven el diploma de abogado, les va a representar un incremento salarial.
Y entonces van a decir, ah, valió la pena que hiciera la carrera, porque entonces no solamente va a tener un título universitario, sino que voy a tener la posibilidad de que me paguen más, que de pronto pueda lograr tener una mejor ubicación laboral en la misma entidad o en la misma empresa. Entonces ese tipo de cosas allá no se ve tan fácil como acá, es mucho más difícil. Y así pasa en la mayoría de los países de la Unión Europea. Y nosotros pensamos que nosotros estamos bastante mal. Lo que nosotros realmente tenemos que cambiar es la mentalidad que tenemos, mejorar nuestra cultura. Por ejemplo, allá es muy común, estuve en un Airbnb y con las personas que socialicé en el apartamento, ninguno hablaba español, ninguno era de España. Todos hablaban en inglés. Yo me defiendo algo en inglés y hablaba con ellos en inglés. ¿Qué significa? Que para ellos es tan común el turista, el extranjero, que allá no se ve xenofobia. Pero nosotros hemos visto aquí episodios de xenofobia porque nosotros no estamos acostumbrados como sociedad a ver que lleguen extranjeros a vivir en nuestro territorio. Estábamos acostumbrados, y digo estábamos tiempo pasado, porque ya no se ve casi, que el colombiano se iba a otro país, se iba a buscar un futuro mejor fuera de la frontera. Pero eso cambió ya hace como unos 15 años, 10, 15 años ya eso empezó a invertirse. Y entonces dejamos de irnos y empezaron a regresar y a venir, y tenemos hoy migrantes. Bueno, la mayoría son venezolanos, pero aquí hay migrantes de muchos países de América. Entonces, eso como sociedad que logremos avanzar y esa mezcla cultural permita que nosotros podamos ir avanzando. Fíjense que el premio que ganó un restaurante colombiano, creo que era en Miami o en Washington, era como la estrella Michelin, algo así, que era como decir a nivel de, si fuera cinematográfico, era como ganarse un Oscar, ¿sí? O como ganarse un mundial de fútbol, o sea, era algo así muy representativo, era algo muy bueno. Bueno, ya voy a terminar la clase. Mañana espero entonces pasar la lista al principio de la clase. Ya el archivo me dejó de molestar, pero bueno, no quiero extenderme. Mañana vamos a hablar sobre la validez del contrato de sociedad. Vamos a hablar sobre los incapaces. Entonces, para que lean esa parte del Código de Comercio, y me imagino que ya habrán escuchado que existe una ley, la 1996 de 2019, que abolió la interdicción en Colombia. Desapareció de la vida jurídica la interdicción. Entonces vamos a hablar sobre esa parte y sobre la validez del contrato de sociedad. ¿Alguna pregunta ya para finalizar? No, profe, le envié al grupo la relación de los grupos para lo de los trabajos. Uh-huh. No sé si está bien así porque quedamos 1 en 14. Pero pues, para que su merced por favor lo revise. Sebastián, léete el artículo 9 del Código Civil. Como abogados tenemos que sabérnoslo, que es un principio en derecho. Así como hablamos de los derechos humanos y que no se puede, aplicar penas de muerte y todo ese tipo de cosas, no se puede decir que el desconocimiento de la norma sirva de excusa. Artículo 9 del Código Civil. Lo menciono porque aquí me está escribiendo por el privado Sebastián Medina un comentario, pero entonces por eso lo digo voz populi, porque eso es aprendizaje para todos. Que siempre, y voy a poner un ejemplo muy elemental, muy sencillo, no sé si de pronto les haya sucedido. Si uno va, digamos, en un vehículo y lo parquea y no es una avenida principal, entonces uno parquea el carro y le llega el policía de tránsito y le hace la multa. Y entonces uno va y la alega y le dice, no, pero mira, aquí no hay en esta calle ninguna señal de tránsito que diga prohibido parquear, ni nada de eso, ni tal, ni esta es una avenida principal. Y el policía entonces le saca el Código Nacional de Tránsito Terrestre Automotor. Y hay un artículo, no recuerdo ahorita el número del artículo, donde dice
que no se puede estacionar ni abandonar el vehículo en las vías principales o secundarias. ¿Qué significa eso? Que uno no puede dejar el vehículo en la calle, así de sencillo. Podría únicamente en las vías terciarias. ¿Cuáles son las vías terciarias? Pues las que están en las veredas, prácticamente, ¿sí? Entonces, si uno va y le alega al inspector de tránsito cuando le imponen la multa, le sacan la norma del Código Nacional de Tránsito. Ah, es que yo no sabía. Eso no es válido. Artículo 9 del Código Civil. La ignorancia de la ley no sirve de excusa. Entonces, yo no sabía que dejar el carro ahí, si no tenían prohibido parquear, eso era una infracción de tránsito. ¿Ok? Bueno, nos vemos mañana. Entonces, lean sobre lo que mencioné de la validez del contrato de sociedad y vamos a hablar sobre los incapaces. Feliz noche. Excelente clase, Gracias, doctor. profe, Muchas hasta luego. gracias. Gracias, profe. Gracias.